Estamos en comunicación con Mariel Fornoni, directora de Management and Fit, a quien siempre es interesante convocar para hablar sobre todo del escenario político en un año en el que nosotros, cada vez que tenemos un entrevistado que se candidatea o precandidatea para algo, una de las preguntas que les hacemos es si tienen la percepción de que falta mucho, falta poco, qué es lo que creen que percibe la gente en la calle. Y también me parece interesante preguntarle a la licenciada Fornoni qué es lo que perciben ellos a la hora de salir a relevar el escenario electoral o el escenario político a nivel nacional, a nivel provincial, y a ver también si hay algo de información a nivel local. Así que la saludamos entonces a Mariel Fornoni. Licenciada, ¿qué tal? Buenos días. Acá la saludan Daniel Temperoni y Alfredo Beslosada desde Radio Brisas, primera edición. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien. Bueno, a ver, yo le voy a hacer esta pregunta, quizás más metafísica que técnica, pero incluso personalmente, ¿usted tiene la percepción de que las elecciones están cerca cuando relevan y consultan a la gente está pensando en el tema? ¿Qué percepción tienen de esto? Mira, la verdad que la gente sabe que están cerca, no está pensando absolutamente todo el tiempo en esto porque tienen muchos temas de los cuales ocuparse, ¿no? Y está muy preocupado por algunas cosas, pero también es cierto que hay mucha incertidumbre porque la gente aún no sabe quiénes van a ser los candidatos, con lo cual tampoco está pensando en a quién va a votar concretamente. Claro. Yo te diría que tanto a nivel nacional como provincial como locales hay mucha incertidumbre, mucho más que otros años de elecciones ejecutivas, en términos no solo a quiénes van a ser los candidatos, sino a quiénes van a ser los espacios que se terminen conformando, ¿no? Y esto con el peso que tiene, caído quizás los símbolos partidarios, los nombres en los últimos años terminaron definiendo o traccionando o rechazando lo que tiene que ver con el voto. La indefinición ya también en el terreno de los nombres me parece que agregará una cuota de incertidumbre novedosa, ¿no? Sí, hay incertidumbre en términos de los espacios o de las alianzas, porque no son espacios aislados o que se vienen manteniendo a lo largo del tiempo, sino que son alianzas más temporales en las últimas elecciones, y por otro lado tampoco los nombres o las internas, ni siquiera se sabe si va a haber internas o no. Entonces todo eso, bueno, la verdad que genera mucha incertidumbre y la gente no está pensando en quiénes son los candidatos. ¿Y qué sí se puede aportar desde los últimos trabajos que hayan realizado ustedes en términos de certidumbre, al menos de, bueno, qué escenarios planteados hay y qué tipo de registros han alcanzado ustedes en los últimos trabajos que han realizado? Mira, aunque no es muy agradable, pero la verdad que la única certidumbre es que la gente está pensando en votar para que no gane otro. Mira. Es decir, hay gente que está pensando en decir, bueno, voy a votar a Macri para que no gane Cristina, voy a votar a Cristina para que no gane Macri, o estoy esperando que surja otra alternativa porque no quiero votar ni a Macri ni a Cristina, ¿no? Entonces, esa es la única certidumbre que hay hoy. Y después empezar a mirar a ver cuáles son las alternativas. Hoy todavía el escenario nacional está muy polarizado, tenemos la certidumbre de que Macri va a volver a ser candidato y alguna parcial certidumbre de que Cristina va a ser candidata, porque más allá de que se mueve como candidata todavía no lo ha anunciado, y entonces un poco cuando uno hace encuestas de intención de voto todavía está polarizado entre estos dos espacios, y lo cierto es que hay más gente que no quisiera votar a ninguno de los dos que gente que quiere votar a cualquiera de esos dos, ¿no? Entonces hoy tenés un 28-30% aproximadamente que concentran las fórmulas, tanto la de Cristina como la de Macri por encima, yo te diría 25-28, y en el resto tenés un 40% de gente que todavía no quisiera votar a ninguno de esos dos espacios, está viendo y todavía no encuentra candidato, ¿no? O sea, todavía hoy no ve una alternativa sustentable en el tiempo, ¿no? Que le genere la confianza o que genere una sensación de una alianza que se puede sostener en el caso de Alternativa Federal. ¿Y usted cree que los candidatos están, vamos a poner en términos de barajas, ¿no? Ocultando los naipes, están jugando o están especulando con lo que puede llegar a ser esta incertidumbre, o realmente también al interior de los espacios hay una incertidumbre que no les permite anunciar definiciones?
No, me parece que todavía al interior de los espacios hay incertidumbre, ¿no? Y de alguna manera, sobre todo en los nuevos espacios, quizás el Cristina sí pueda jugar a un tema de generar esa incertidumbre, porque además también en el caso de Cristina Fernández, siempre que apareció demasiado, su intención de voto y su imagen bajó, y cuando no aparece, solo capitaliza, digamos, el descontento del otro y crece sin abrir la boca, ¿no? Y eso fue una estrategia que siempre utilizó y que de hecho cuando era presidente también pasaba, ¿no? Los meses que había muchas cadenas nacionales y que aparecía mucho en los medios bajaba, y cuando no aparecía crecía. Sí, licenciada, buen día. Daniel Temperoni, la saludo, un gusto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto. Desde su observación del electorado argentino hoy, en este momento, ¿puede apreciar que la falta de propuestas de los distintos sectores se esté de alguna manera marcando voy por el que está porque no quiero que vuelva la que estuvo, voy por la que estuvo porque el que está ha hecho un desastre, y en el medio pareciera como que, más allá de las indefiniciones de los grupos, no hay propuestas en voz alta en un país en donde la democracia, como siempre digo, se sostiene a través de los partidos políticos, y son estos los partidos políticos los que tienen que presentarle propuestas al electorado. Hasta este momento nada de esto ha ocurrido, y si ha ocurrido ha sido muy tibio todo, ¿no? Por propuesta, y entonces es como que es el hoy contra el ayer y el ayer contra el hoy. ¿Hay espacio para propuestas formales si efectivamente se le explican al electorado? Sí, por supuesto que hay lugar, y creo que la gente lo está demandando, ¿no? De hecho, parte de esta cuestión de que se mide tanto los números de las encuestas es porque las encuestas han venido a reemplazar un poco las propuestas de los espacios, ¿no? Entonces ya no importa qué piensa cada uno, sino cuánto mide cada uno, y no debería ser así. Entonces sí me parece que hay un espacio, me parece que la gente lo demanda. Lo que pasa que me parece que las incertidumbres que hay todavía dentro de los espacios es las que no les han permitido tampoco hacer poder mostrar una propuesta concreta, porque creo que todavía no las tienen, ¿no? ¿Y la centroizquierda en la Argentina cómo terminaría posicionándose? Más allá de los acuerdos internos en el peronismo, más allá de los acuerdos internos en Cambiemos, esa masa flotante que puede no estar de acuerdo con lo que pasó, y puede no estar de acuerdo con lo que pasa. La verdad es que en todos los espacios uno ve mucha incertidumbre y mucha división, ¿no? Entonces me parece que hoy tampoco el progresismo se encuentra representado tal vez dentro de Cambiemos, y bueno, y se pretende armar una alternativa que lo incluya, que exceda la alternativa de alternativa justamente federal, o del peronismo federal, pero todavía la verdad que son conversaciones, y me parece que hay mucho ego de dirigentes y poca propuesta concreta, ¿no? Es decir, inexorablemente al panorama al día de hoy, Argentina tiene segunda vuelta. Sí, por ahora uno no ve una situación en la que haya una alternativa que tenga posibilidad de ganar en primera vuelta, pero todavía falta, porque también es esto, ¿no? Estamos midiendo incertidumbres o estamos especulando con candidaturas o espacios que todavía no están. Entonces me parece que para eso falta. La elección es en octubre, y si nosotros vemos la volatilidad de la opinión pública de una semana a otra, pensar en que cómo va a estar la opinión pública en octubre, la verdad que es anticiparse demasiado, ¿no? Y depende de muchas situaciones, no solo lo que pase con la política, sino lo que pase con la economía. Es decir, hay muchas situaciones que todavía están por resolverse. Licenciada, una última pregunta. Imaginamos entonces que el escenario se va a precipitar mucho, ¿no? Si todos se esconden hasta el final por decisión propia o por falta de certezas qué es lo que van a hacer, imaginamos un cierre de campaña vertiginoso, ¿no? En ese sentido, de mucha gente definiendo el voto en el final, del tramo final. Sí, mucha gente definiendo en el tramo final. Lo que pasa que después también tenemos que pensar que esto requiere un armado a nivel provincial, armado a nivel local, donde hay intendentes,
donde hay gobernadores que están dependiendo también de estas situaciones. Entonces eso agrega más incertidumbre o agrega decisiones, digamos, de jugar en un lugar a otro, forzadas a tener que hacer armados locales o provinciales, ¿no? Y le sumo entonces un asterisco, una última pregunta bis, pero en esto que menciona del escenario local, por ejemplo, ¿hoy se anima a ponerle algún epígrafe a la foto de lo que arroja el escenario electoral en Mar del Plata? ¿Cómo está la situación? Y la verdad que también es complicado, hay varios precandidatos por Cambiemos, y también hay candidatos opositores, ya sea en lo que fue el espacio Ciano, en el espacio de Massa, o por otro lado también no se sabe qué va a pasar con la figura del exintendente de Pulti, aparecen figuras de Unidad Ciudadana, pero tampoco se sabe cómo se van a conformar las alianzas en ese sentido. Bien. Entonces eso es lo que genera también incertidumbre local. Bien. Licenciada, muchísimas gracias por comunicarse con Radio Brisa. Siempre es un placer que nos ayude como cartógrafa a tratar de entender un poco qué es lo que está pasando a nivel político. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Entonces pasaba por los micrófonos de Radio Brisas de la Resistencia Matinal, Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit.